La palabra de Dios desde el versículo 22. Ofrezcan sacrificio de alabanza y publiquen sus obras con júbilo los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Hasta ahí nada más, hasta el 24. Quería leer en otra versión, la nueva traducción viviente, y dice lo siguiente, y sigan ustedes ahí en sus Biblias, y yo les voy a leer aquí cómo dice para que vean un poquito más el contexto. Que ofrezcan sacrificios de agradecimiento y canten con alegría por sus gloriosos actos. Algunos se hicieron a la mar en barcos y surcaron las rutas comerciales del mundo. También observaron el poder del Señor en acción, sus impresionantes obras en los mares más profundos. Amén. Tomen asiento. En el hebreo hay una palabra que la traducción más cercana sería agua, aguas, y la palabra es mayim, pero esta palabra significa muchas cosas y tiene un significado, un sentido muy profundo en la palabra de Dios. Se utiliza esta palabra 580 veces en la Escritura, es decir, que tiene una importancia la palabra en la Escritura. Y la primera vez que la menciona es apenas empieza el libro de Génesis, cuando en Génesis 1:2 dice: el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y esa es la palabra que utiliza. Esta palabra se utiliza para significar varias cosas. Significa fuentes de aguas, significa ríos, significa océanos, significa profundidades, significa corrientes, y también en sentido simbólico simboliza a la humanidad. La humanidad, cuando dice, muchas veces habla de los mares, se refiere a la humanidad, y también simboliza purificación, simboliza consagración, simboliza algunas veces maldición. Cuando la Biblia habla, por ejemplo, de aguas amargas, se refiere a una maldición en la vida de una persona. Significa aflicción, significa problemas, significa violencia, significa guerra, timidez, paz, descanso, significa profundidad, ya lo habíamos dicho. Cuando menciona los abismos, es esta palabra la que utiliza, pero significa en lo profundo, y significa también bendiciones, y significa también vida. Fíjense ustedes cuántas cosas significa esta palabra en la Escritura. En Juan 7:38 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán, ¿qué dice? Ríos de agua viva. Y esa es la palabra que utiliza también allí cuando habla de ríos de agua viva. Uno de los problemas que hay en la humanidad y en muchas personas, ¿verdad? En la mayoría de las personas podríamos decir, es que no todos están dispuestos a hacer algo diferente a lo que siempre han estado acostumbrados a hacer. Muchos de ellos no quieren salir del molde en que han sido formados. Muchos no quieren salir de la comodidad en que se encuentran, o de esa zona de confort que le llaman, ¿verdad? En donde han estado y que es difícil sacarlos de allí. Muchos de ellos quieren vivir por lo que ven, quieren vivir por lo que pueden tocar, por lo que pueden sentir, ¿no es cierto? Por lo que pueden manejar, pero no quieren ir más allá, no quieren salir de esa zona, de ese molde en que hemos sido nosotros formados y en el que nos sentimos cómodos. A todos nos gusta sentirnos cómodos, por supuesto. A todos nos gusta sentir seguridad de alguna forma, ¿verdad? Yo tenía un amigo ahí en Ecuador que su papá era una persona, nunca he escuchado a alguien que hable de esa forma, pero he visto muchas personas que actúan de esa forma. Y lo que él decía era un hombre tan, no sé si la palabra es pesimista, pero yo pienso más que es de este tipo de personas en los que estamos hablando,
que él tenía su negocio y el negocio de él era estampar camisetas y de eso vivía. Pero él no quería meterse en nada más de lo que ya tenía. Y el hijo muchas veces lo motivaba, mi amigo, ¿verdad? Lo motivaba. Yo estuve ahí varias veces cuando hablamos con él, para que haga algo más, para que haga algo diferente, para que extienda un poco su producción. En ese tiempo el estampado, me acuerdo que era con una especie como de pintura y telas que ponían encima y planchaban y hacían eso. Luego comenzó a salir una nueva forma de estampar camisetas, pero él nunca quiso meterse en eso, porque él decía siempre, ¿y qué tal si me va mal? ¿Y qué tal si no funciona? ¿Y qué tal si es que pasa algo malo? Esa era su forma de pensar, ¿no es cierto? Una vez recuerdo que él ya cuando tenía un poquito más de dinero, el hijo le dijo, papi, ¿por qué no te compras un carro? Y con el carro va a ser mucho más fácil porque él llevaba a entregar todas las cosas en bus. Y a veces tenía que subirse a los buses de nuestros países, ustedes saben cómo son esos buses allá en Guayaquil, y tenía que subir con las bolsotas de camisetas para ir a entregar. Y entonces él le dijo, ¿por qué no te compras un carro? Y él le dijo, ¿y si me choco? Esa era su forma de pensar, era su forma de pensar. Y es este tipo de personas que piensan en no salir del molde, en mantener su comodidad, en mantenerse en esa zona en donde están seguros. Pero nosotros como cristianos, Dios nos llama a levantar nuestras velas y a navegar hacia más allá, hacia lo más profundo, a navegar en un mar que nadie ha explorado, a subir montañas que nunca antes habían sido subidas, como en el caso de Moisés, a cruzar por caminos que nunca antes nadie había pasado. Y Dios nos llama a hacer ese tipo de cosas, a hacer cosas inexplicables, a hacer cosas que no tienen sentido, a hacer cosas que nos llaman a salir de la comodidad en la que nos encontramos, de nuestro molde, de nuestra zona de control y meternos más allá, a lo más profundo, a cruzar esas fronteras tradicionales, a dar ese paso de fe que nos lleve un poco más profundo. Cuando uno va a la playa, ustedes han visto, yo creo que todos aquí hemos estado en una playa, ¿no es cierto? En las playas generalmente ponen un cordón con boyas que flotan, ¿verdad? Todos saben para qué es eso, ¿verdad? Lo que quieren decir con eso es que mientras se mantengan dentro de ese flotador que está alrededor, están seguros. ¿Por qué? Porque pueden pisar, ¿verdad? Y si viene una ola o algo, pues bueno, de pronto la ola lo revuelca, pero uno puede pararse inmediatamente porque está en un lugar en donde sus pies pueden estar firmes. ¿Qué pasa si una persona se aventura a salir un poco más allá de las boyas? ¿Algunos de ustedes han salido más allá de las boyas? Sí, ¿no es cierto? Y aparentemente no es permitido. Y a veces están ahí los salvavidas y cuando uno se cruza más allá, le dicen, hey, regresa. ¿Por qué? Porque ya no está seguro, porque ya sus pies no van a tocar, porque si viene una ola, ya no va a haber la posibilidad de que se pare y si lo revuelca, lo puede ahogar. Eso es lo que pasa muchas veces, ¿no es cierto? En las playas, en la playa, en la parte más bajita, uno está seguro. Pero cuando uno se arriesga un poco a ir más allá en las profundidades donde los pies ya no pisan, ¿verdad? Donde uno ya no se puede parar, entonces esa zona de confort deja de ser segura y es allí cuando necesitamos una ayuda sobrenatural. Es allí, si el nadador se arriesga a ir más allá, es una persona que sabe nadar. Y aún los que saben nadar, ¿verdad? Nosotros hemos corrido tremendos sustos en las playas. Dani nada súper bien, mejor que cualquiera de nosotros. Yo creo que es el que mejor nada en la familia. Sin embargo, un día estuvo a punto de ahogarse en una playa cuando se pasó el cordoncito de seguridad, ¿verdad? Entonces, no importa la capacidad que uno tenga, no importa lo hábil que uno sea para nadar, siempre está inseguro en esa zona. Pero nosotros como cristianos
El Señor nos ofrece que cuando nuestros pies no tocan, que cuando ya no sentimos esa seguridad sobre nosotros mismos, sobre lo que somos nosotros, sobre lo que nosotros podemos hacer, cuando dejamos esa zona de seguridad y cuando nos metemos a las profundidades, el Señor está con nosotros. Cuando el Señor dice que Él quiere que nosotros vayamos a esa zona profunda, ¿verdad? Él quiere decir que vayamos, que lo hagamos, que no nos conformemos a lo que estamos viviendo cada día, que no nos conformemos simplemente con ir a la iglesia o con leer la Biblia a la carrera o con hacer una oración antes de salir de la casa. El Señor quiere que vayamos un poco más profundas. Y es en esa profundidad, en esa intimidad con Dios, en donde podemos observar el poder de Dios en acción y podemos contemplar sus maravillas. Fíjense ustedes cómo dice, ellos, ¿a quiénes se refiere? A aquellos que han salido a las profundidades. Esto está hablando en sentido figurado, no está hablando de los marineros, yo quiero que ustedes entiendan eso, ¿verdad? Es una figura que él está hablando aquí a través de David, que cuando ellos se arriesgan, dice, y se van un poco más a la profundidad, dice, ellos son los que ven las obras de Jehová, los que observan el poder del Señor en acción, los que contemplan sus maravillas cuando están allá en las profundidades. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros demos ese paso más allá, que muchas veces dejemos nuestra zona de confort, nuestra zona de tranquilidad, nuestra zona en donde estamos seguros porque nosotros nos sentimos seguros. Muchas veces como cristianos nos conformamos a eso. Muchas veces como cristianos nos conformamos a ir una vez a la semana a la iglesia. Y para ese tipo de cristianos eso es suficiente, ¿verdad? No necesitan ninguna otra reunión, no necesitan sacrificarse alguna noche que esté demasiado frío o que esté haciendo demasiado calor, no necesitan eso. Están bien con su molde, ese molde en el que hemos sido formados, ¿verdad? El molde tradicional en que hemos sido formados. Muchos cada domingo a la iglesia, muchos cada año 2 veces a la iglesia, ¿no es cierto? Semana Santa, Navidad y tal vez Año Nuevo. Y eso es suficiente para ellos. Y ese es el molde en que hemos sido formados y es con eso con lo que muchas veces nos conformamos, ¿verdad? Pero Dios no quiere eso de nosotros. Dios quiere que vayamos un poco más allá, que profundicemos en la intimidad con Dios. Está bien leer la Biblia, podemos leer la Biblia. Muchos dicen, bueno, yo voy a leer 1, 2, 3 capítulos al día. Pero más que eso, el Señor quiere que profundicemos en lo que la Biblia dice, que estudiemos, que escudriñemos, que aprendamos de lo que la Biblia nos quiere enseñar. Eso es lo que el Señor quiere. Cuando nos reunimos, cuando oramos, ¿verdad? No esa oración del apuro que salimos en la mañana, Señor, ¿cómo estás? Bendíceme, hasta luego, chao, se acabó, hasta la noche que posiblemente se acuerdan de Él, sino ese constante orar sin cesar, como dice la Escritura, profundizar en Dios en todo momento de nuestra vida, que el Señor esté en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo momento de nuestra vida, llegar a esa profundidad. En Mateo 24, del 22 al 23, es cuando el Señor Jesús camina sobre el agua. Y era un agua profunda, no era la playa. Estaban mar adentro en la barca y se levantó una tormenta. Y el Señor llegó caminando. Y entonces cuando Pedro lo ve, Pedro le dice, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya a ti, que camine sobre las aguas. Y entonces el Señor Jesús le da la orden y Él le dice a Pedro, ven. Muchas veces, para que nosotros caminemos en aguas más profundas y corramos riesgos que no queremos correr muchas veces por nuestra propia voluntad, necesitamos esperar la orden de Dios. Las órdenes de Dios están aquí en la palabra de Dios. Ustedes saben eso, ¿no es cierto? Toda la palabra de Dios está llena de órdenes de Dios, ¿no? El Señor quiere hacer con nosotros algo en nuestra vida y todo se encuentra aquí en la Escritura.
Nosotros no tenemos que preguntarle al Señor si es la voluntad de Dios que haga algo que está dicho aquí en la Biblia, que sí es la voluntad de Dios. No puedo decirle, Señor, ¿tú quieres que lea y que estudie la Escritura? Pues es ilógico, porque aquí en la Biblia está la orden. No es una sugerencia de Dios, es una orden. ¿Quieres que ore más de lo que estoy orando? Es una orden de Dios. ¿Quieres que arregle algo en mi vida que está mal y que necesita ser arreglado? Y estoy esperando que Dios me hable y que Dios me diga claramente, oye, tienes que hacer eso. No, Dios nunca lo va a decir. No te lo va a decir personalmente porque Él ya lo dijo aquí. Aquí está escrito. Lo que Dios quiere es que nosotros entendamos lo que Dios quiere hacer, pero en circunstancias, en situaciones difíciles en las que Dios espera que nosotros vayamos a las profundidades y no está aquí en la Escritura. Tenemos que esperar la orden de Dios. Lo que Pati nos decía hoy día, ¿verdad? Ella se ha metido en unas profundidades allí con lo del estudio, ¿no es cierto? Ella la hemos visto cómo sufre, cómo ha estado tan agotada, tan agobiada con sus estudios, ¿no es cierto? Está metida en una profundidad de la vida, ¿sí? Pero la orden de Dios, yo entiendo que Pati está respondiendo a una orden de Dios por todo lo que dijo ahora, porque no es su voluntad, porque ella piensa que es la voluntad de Dios para hacerlo. Y cuando nos vamos a profundizar en algo, tenemos que esperar esa orden de Dios. En Lucas 5:4, lo que leímos ahora, cuando el Señor le dice a Pedro, vamos, métete a las aguas, en esta versión de la Nueva Traducción Viviente dice, ahora el versículo 4, Lucas 5:4, dice, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar, ¿no es cierto? Si nosotros queremos, fíjense, y ustedes, ¿cómo dice aquí tan tremendo el versículo del Salmo 107? Dice, los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas. Miren qué palabra tan increíble. Hacen negocio. ¿De qué negocio está hablando aquí? Y yo quiero dejar esto en su corazón. Está hablando aquí no de negocios con la gente, no de negocios con la familia, no de negocios con nadie, sino está hablando de hacer negocios directamente con Dios. Amén. Eso es lo que Dios quiere. ¿Cuáles son los negocios de Dios? Los negocios que están allá en las profundidades. Aquí en la orilla no los voy a encontrar, porque el Señor no es un Señor de orillas, porque el Señor no es un Señor de comodidad, el Señor no es un Señor de confort, en donde si puedo lo hago, si no puedo no lo hago, en donde si es que me siento seguro lo hago, pero si no estoy muy seguro no lo hago. El Señor es un Dios de profundidades. Él quiere profundizar en nuestro corazón, quiere profundizar en nuestra vida, quiere que profundicemos en Él, en su palabra, en la intimidad con Dios, que busquemos más de Dios. Cuando hacemos eso, estamos haciendo negocios con Dios. Y entonces allí, cuando llegamos a esa parte, Dios nos dice, muy bien, ahora sí vamos a hacer negocio. ¿Ustedes saben lo que es un negocio? Un negocio es algo en donde alguien da algo y la otra persona da algo también, ¿verdad? Eso es un negocio. Porque si alguien da algo y la otra no da nada, eso no es un negocio. Eso es un regalo, cualquier otra cosa, menos un negocio. Para que sea un negocio, quiere decir que si yo le doy algo a una persona, esa persona tiene que darme algo a mí a cambio. Y lo que el Señor pide, cuando profundizamos en la Escritura, que demos algo de nuestra vida, que demos algo de lo que nosotros somos, que demos algo que es tan nuestro, a lo cual hemos estado tan amoldados, a lo cual hemos estado tan seguros de nosotros mismos, para que Dios nos dé algo a cambio. Dios te pide muchas cosas, Dios nos pide muchas cosas. Dios quiere que hagamos caso de las órdenes que Él da en su palabra. Dios quiere que vayamos, que prediquemos el evangelio, que estemos allí, que hagamos discípulos. Dios quiere que hagamos muchas cosas en favor de Él. Ese es el negocio que Dios quiere hacer con nosotros. No estamos hablando aquí de dinero.
Cuando encasillamos a Dios en dinero, estamos hablando de un Dios que no es realmente Dios. Cuando queremos solamente que Dios nos dé, que Dios nos sirva, que Dios nos bendiga, que Dios haga cosas por nosotros, sin nosotros dar nada, ese no es Dios. Y es posible que llegues a tener. Es posible que alguien te lo dé. Es posible que alguien te dé ese dinero que estás buscando, o ese carro que estás buscando, o la cosa que estás buscando. Es posible, pero te aseguro que ese no es Dios. Y entonces la gente puede decir, mira cómo Dios me bendijo. Pero ¿qué has dado tú a cambio? Ese negocio con Dios requiere un sacrificio de nuestra parte. Y ese sacrificio Dios nos lo pide para hacer negocio con Él en las profundidades, no en la comodidad. Yo muchas veces he pensado aquí en la iglesia, ¿verdad? Y esto ocurre en todas las iglesias, hermanos, no crean que es solo nuestro, ¿verdad? Aquí en Canadá. Allá en nuestros países, la gente es posiblemente un poco más fiel en asistir a la iglesia. La gente llega de muchas partes. En el campo, por ejemplo, llegan caminando horas en la lluvia, en el sol, con viento, con lo que sea, y ahí están. No tienen carro con aire acondicionado, no tienen carro con aire caliente, pero ahí están. Muchos llegan en bicicleta, muchos llegan caminando, llegan sudando, ¿verdad? Pero llegan a la iglesia. ¿Qué pasa aquí en Canadá? Y eso es algo que vemos en todas las iglesias. Está muy frío, no podemos salir a la calle, no podemos ir a la iglesia. Pero está muy caliente, qué rico, qué día tan rico. Mejor en vez de ir a la iglesia, vámonos a pasear, vámonos al lago, vámonos a hacer un barbecue, ¿verdad? Estamos allí en la playa, en la zona de confort, en donde nos sentimos cómodos, en donde estamos bien, en donde estamos tranquilos, en donde no se requiere sacrificio, en donde no se requiere entrega, en donde no se requiere compromiso. El compromiso se adquiere en la profundidad. Cuando tus pies no pueden tocar, entonces hay que, como Pedro, ¿verdad?, levantarse hacia donde Dios y decirle, Señor, aquí no estoy seguro. Yo no tengo seguridad. Mis fuerzas no son suficientes, mi conocimiento no es suficiente, mi habilidad no es suficiente. Estoy metido aquí en las profundidades contigo. Ahora dependo de ti. Ahora eres tú el que tienes que ayudarme, eres tú el que tienes que darme la mano. Cuando dejamos nuestra zona de confort, nuestra zona de comodidad. Dios quiere que vayamos a lo más profundo y Dios quiere que nosotros dejemos esa playa en donde estamos seguros para hacer negocio con Dios. Pero en la profundidad hay que pagar un precio, y es lo que estamos diciendo. En la profundidad hay problemas, en la profundidad hay dificultades, en la profundidad hay tormentas, en la profundidad hay olas grandes que no podemos nosotros con nuestra propia fuerza superar. En la profundidad hay viento de tempestad. Salmo 107, 25, ¿verdad? Lo que acabamos de leer, dice: e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus olas. En la profundidad hay dificultades. Y nos vamos a topar con dificultades, nos vamos a topar con problemas, porque esa es parte de la vida cristiana. Cuando tú estás viviendo en el confort, en la comodidad, déjame decirte con toda seguridad, que no estás viviendo como el Señor quiere que vivas. Porque cuando uno empieza a vivir como el Señor quiere, cuando uno empieza a entrar en las profundidades de Dios, vimos el video, ¿no es cierto? Qué video tan precioso. Gracias, Pati, por compartirlo. La gente se burla, la gente lo critica, tiene problemas en el negocio, tiene problemas en el trabajo, tiene problemas con sus vecinos, tiene problemas de todo. Porque estamos nadando contra la corriente, estamos yendo a las profundidades de Dios y eso es difícil. Y eso no encaja en el sistema del mundo. ¿Cómo te vas a ir a la iglesia? Mira qué día tan lindo. ¿Cómo se te ocurre? No seas bobo, no seas ingenuo, no seas fanático.
¿Le han dicho alguna vez a usted que es un fanático? Pues si no se lo han dicho, piense bien, porque si no le han dicho nunca que es un fanático, ¿quién sabe? No seas fanático. ¿Cómo se te ocurre? Mira, la iglesia va a ser el próximo domingo. Ahora está bonito el día. Vamos a hacer otra cosa. El Señor quiere que nosotros paguemos un precio para ir a la profundidad con Él. Sin embargo, hay una promesa de Dios cuando obedecemos la orden de Dios de ir a las profundidades y la orden de Dios de estar allí en donde Él quiere que estemos. No en la orilla, no en la playa, no en la comodidad, no en nuestra propia seguridad, sino en la profundidad. La promesa de Dios, ustedes la saben bien. Isaías 43, del 2 al 3, cuando pases por las aguas, y ahí vuelve a mencionar la palabra que dijimos al principio, Mayim. Cuando pases por las aguas, yo, ¿qué dice? Estaré contigo. Y si pasas por los ríos, no te vas a ahogar, no te anegarán, no te cubrirán. Y si pasas por el fuego, dice el Señor, ¿qué dice? No te quemarás, porque yo, tu Dios, estoy contigo. Eso es lo que dice el Señor. Cuando vamos a las profundidades, es allí donde nos encontramos con Dios. Cuando estamos en la zona de comodidad, en la zona de confort, cuando estamos en la orilla, no tenemos necesidad de Dios. Porque ¿para qué necesitamos ayuda de Él si nuestros pies están pisando la arena? Si estamos seguros, si estamos cómodos, si estamos haciéndolo todo con nuestra propia fuerza, con nuestra propia habilidad, no necesitamos de Dios. Pero cuando nos metemos allá en la profundidad, cuando las olas se levantan, cuando estamos nadando contra la corriente, es allí cuando necesitamos de Dios. Y es allí cuando el Señor dice, aquí es donde me van a encontrar. Aquí es donde van a ver las obras mías. Aquí es donde van a ver mis maravillas en las profundidades. En la otra versión dice, fíjense, dice, cuando pases por aguas profundas. Qué precioso. Esto es lo que quiere decir allí. Cuando pases por aguas profundas, no por aguas que puedes caminar tranquilamente, por aguas profundas. Ahí es donde voy a estar contigo. Ahí es donde te voy a ayudar. Ahí es donde te voy a levantar. Ahí es donde voy a estar mostrándote mi poder, mis maravillas, mis obras sobrenaturales. Hermanos, yo quiero preguntarles, ¿verdad? ¿Estamos dispuestos a hacer negocios con Dios en aguas profundas? No todos están dispuestos. No todos están listos para hacerlo. No todos están listos a sacrificar. No todos están listos a comprometerse. Muchos cristianos quieren vivir en su playita, en su zona de confort, de seguridad. Pero Dios quiere que tú y yo vayamos a esas aguas profundas a hacer negocios con Él. Amén. Y es la pregunta que Dios tiene para ti en este día. ¿Estás dispuesto a salir de la playa, de la comodidad, del confort, de la seguridad y meterte a esas aguas profundas? Meterte a la verdadera intimidad con Dios. Meterte a obedecer a Dios y a encontrar en la profundidad de Dios las maravillas de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Él solamente quiere que tú des el paso, que estés dispuesto a salirte de las boyas, que estés dispuesto a ir más allá. Y cuando tú hagas eso, Él dice, yo voy a estar contigo. Ahí te voy a mostrar mi poder. Ahí me voy a manifestar realmente como yo soy. Ahí donde tus pies no pueden pisar. Quisiera terminar con esto. Hay una canción preciosa y ahora el grupo la va a cantar. Y miren lo que dice esta canción. Me gusta mucho porque usa muchos versículos, muchas partes de la Escritura. Dice, tú me llamas, es como una oración, ¿verdad? Tú me llamas a aguas profundas, a lo desconocido, donde mis pies van a fallar. Y ahí te encontraré en lo misterioso, en lo profundo, donde mi fe estará firme. Invocaré tu nombre. Mantendré mi mirada por encima de las olas. Cuando el océano se hace más profundo,
Mi alma descansa en tus brazos, porque yo soy tuyo y tú eres mío. Miren qué tremendo. Cuando el océano se hace más profundo, es allí cuando mi alma descansa en tus brazos. Tu gracia, dice, sobreabunda en aguas profundas. Tu mano soberana me guiará cuando mis pies fallan y el miedo me rodee. Tú nunca me has fallado y nunca me fallarás. ¿Cuántos creen eso? Amén. La pregunta que Dios te hace hoy día es si estás dispuesto a ir caminando a esas aguas profundas, a esas aguas profundas de la intimidad con Dios. Y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a poner nuestra vida una vez más en manos de Dios. Que esta palabra que hemos dicho te haga recapacitar sobre en dónde estás parado. ¿Estás en esa zona de confort todavía, en donde no hay sacrificio, en donde no hay entrega, en donde no hay compromiso? Si estás allí todavía, Dios te está llamando a ir a aguas profundas, en donde Él quiere manifestar su poder, en donde Él quiere mostrarte sus maravillas. Bendito Dios. En este día, Señor, estamos aquí. Tenemos nuestros negocios en el mundo, tenemos nuestro trabajo, tenemos nuestra casa que nos da seguridad, tenemos nuestro carro que nos guía con cierta seguridad también. Todo lo que tú nos has dado, Señor. Posiblemente hemos estado acostumbrados a estar en esta zona de seguridad, en esta zona de confort que tú mismo has creado para nosotros, pero no es allí donde tú quieres estar. Y en este día, Señor, yo te pido que tú escudriñes nuestro corazón, que tú mires en lo más profundo de nuestro corazón, Señor, y veas si todavía estamos ubicados allí en la playa, donde no hay necesidad de ver tu poder. Si todavía estamos confiando en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias habilidades, en nuestras propias palabras, en lo que tenemos y en lo que somos. Pero hoy, Señor, queremos que tú nos enseñes a dar este paso de fe. Este paso de fe que nos lleve a ir un poco más allá de esa comodidad, de ese confort. Ese paso de fe que nos lleve a meternos en caminos que antes no hemos caminado, a cruzar fronteras que antes no hemos cruzado, Señor, a nadar en ríos que antes nunca han sido nadados, a subir aquellas montañas que nunca hemos subido. Señor, que esto se haga una realidad en nuestras vidas, en nuestra familia y en nuestra iglesia también. Que no seamos una iglesia de comodidad, una iglesia en la que no queremos ir más allá, en la que no queremos hacer sacrificios. Que tú seas llevando a esta iglesia, Señor, a las profundidades, allí donde tú nos quieres llevar. Que no nos conformemos con lo que tenemos, que no nos conformemos con esta seguridad que nos da el estar aquí. Que vayamos allá, a donde tú quieres. Que así como Pedro, Señor, tú nos estás llamando a ir a aguas más profundas para hacer negocios contigo, para pescar contigo, Señor. Y que tú seas mostrándonos tu poder y tu gracia y tu gloria y tus maravillas cuando vamos a lo más profundo. Bendito seas, Señor. Bendito sea tu nombre.
corazón tras el rumbo. pero nuestros pasos los dirige el Señor. Dios es el que nos ciñe de poder. Y quien hace perfecto nuestro camino. Spirit, let me wear my trust, the sweat of fathers. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Y que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Y tú me llevas más allá de lo soñado, te puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, te puedo estar confiado al estar en tu ¿Cuántos podemos dar testimonio de que cuando Dios te llama, cuando escuchas su voz, Él siempre respalda? Y cuando clamas a Él, podemos estar seguros de que Dios nos escucha y Él va a responder nuestras oraciones. Dani y yo podemos ser testigos de que es cierto, de que cuando Dios te llama, Él pone todo el camino. Solo es cuestión de que tú des el paso y Él va a ir poniendo el piso delante de ti. Cuando Dani y yo recién nos casamos, hace casi 8 meses, creímos que pues todo iba a ser fácil, ¿verdad? Nosotros dejamos nuestro trabajo, Dani dejó su trabajo en Japón, yo dejé mi trabajo en Houston y dijimos, Dios tiene algo grande para nosotros, solo es cuestión de esperar. Y pensamos que el tiempo de espera iba a ser muy corto. Pensamos que solo íbamos a estar aquí en Canadá hasta principios de enero, pero Dios tenía otros planes para nosotros. Estuvimos buscando mucho de Él y Dios nos decía, esténse quietos y esperen, estén quietos y esperen. Y ese tiempo de espera no fue nada fácil, fue difícil. Decíamos, ¿hasta cuándo tenemos que esperar? Yo siempre decía, Dani, pero es que dijimos que solo hasta diciembre íbamos a estar aquí, que estamos confiados en que Dios iba a hacer algo grande.
volvíamos a tocar puertas, volvíamos a mandar aplicaciones a diferentes lugares y nada, no se abría nada. Hasta que al fin, como dice el pastor, hay que esperar a que Dios dé la orden. Y Dios dio la orden. Y nosotros clamamos y Él nos respondió. Amén. Y en realidad no fue nada fácil lo que el Señor nos pidió hacer y nosotros sabíamos que no era fácil, pero Él es nuestra fortaleza. ¿Cómo dudar si Él es el que nos ordena? Hasta que llegó el momento oportuno, llegó el cumplimiento de la promesa y todo sucedió literalmente de la noche a la mañana. El Señor nos dio la orden. La visa que tarda de 1 a 3 meses, tardó horas, literalmente horas, porque aplicamos a las 10 de la mañana y a las 7 de la tarde nos llegó un correo de la embajada diciendo que la visa estaba lista. En medio de todo hemos podido ver la gloria del Señor de una forma increíble. Los pasajes nos salieron por menos de la mitad, que nadie lo puede creer. Y nos vamos a España para la gloria de Dios. Sabemos que no nos vamos de vacaciones, no nos vamos a conocer las playas, nos vamos con una misión muy grande. Pero antes de que llegue ese momento en que se cumpliera la promesa, Dios nos enseñó muchas cosas y quería compartir aquí estas cosas. Nos enseñó que si entregamos las finanzas, Él es nuestro proveedor. Que si entregamos nuestras fuerzas, Él es nuestra fortaleza y nuestro estandarte. Si entregamos nuestro tiempo, Él llega en el momento oportuno. Si entregamos nuestra comodidad, Él nos enseña a luchar contra la tormenta. Si entregamos nuestra obediencia, somos bienaventurados en todo. Si entregamos nuestra fe, podemos caminar sobre las aguas. Si entregamos nuestro entendimiento, podemos confiar de todo corazón. Si entregamos nuestra voluntad, Él es nuestra luz y nuestro guía. Si entregamos nuestros sueños, Él nos lleva mucho más allá de lo que pueda soñar. Si entregamos nuestras cargas, Él es nuestro descanso. Si entregamos nuestro temor, Él es nuestro perfecto amor. Si entregamos nuestro amor, Él es nuestro Abba Padre. Si entregamos nuestra voz, Él nos llena con palabras de vida eterna. Si entregamos nuestra vida, Él es fiel en perfeccionar su propósito. Y si es que creemos, veremos su poder y su gloria, tal como lo hemos visto. Y he aquí, ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue, se han mostrado las flores en la tierra y el tiempo de la canción ha llegado. Y entendimos que la canción no es por algo que Dios vaya a hacer o no hacer. La canción es por quien Él es y por eso le cantamos. Vamos a tomar un tiempo para orar. Si alguien necesita oración, este es el tiempo que podemos como iglesia unirnos para orar por ustedes. La hermana María me ha pedido que le demos gracias a Dios por la vida de su padre, ¿verdad? Él tiene ya un mes de que partió con el Señor y queremos recordar ese momento y queremos darle gracias a Dios por eso. Así que María, si quiere pasar por acá al frente, vamos a orar por Dani y por Ana. Ellos no lo dijeron, pero ellos se van el próximo viernes, es decir que hoy es su último día aquí en la iglesia. Entonces vamos a orar por ellos.
de alguna forma entendió lo que Dios le quiso decir en este día, de meterse en esas aguas profundas de Dios, este es el momento que podemos decirle al Señor: Señor, aquí estoy, yo quiero dejar mi comodidad, quiero dejar mi zona en donde estoy seguro y quiero meterme en esas aguas profundas en donde voy a ver tu poder, en donde voy a ver tu gloria. Así que si quieren pasar aquí al frente, siéntanse en libertad de pasar y vamos a orar. Mientras cantamos una estrofa más de esta canción. Señor, te damos gracias porque tú nos llamas, Señor, a dejar ese espacio en el que nos sentimos seguros, y porque entendemos, Señor, ahora que estamos aquí, que tú nos llamas a entrar en tus profundidades, a entrar en esa intimidad contigo, en donde tu gracia sobreabunda, en donde tu poder sobreabunda, en donde tú secas nuestras lágrimas y sanas nuestras heridas, en donde tú restauras, en donde tú nos fortaleces, en donde nuestras fuerzas no son suficientes, Señor, en donde nuestra habilidad no sirve para nada. Es allí donde tú nos llamas para depender de ti, para depender de tu poder, para depender de tu fuerza, para que tu gracia sobreabunde, Señor, en nuestras vidas. Somos, Señor, débiles y queremos estar ahí en la orilla siempre, Señor, en donde no hay problemas, en donde no hay olas, en donde no hay tempestades, en donde no hay vientos que nos asusten. Y eso es lo que queremos, Señor. Pero entendemos que lo que tú quieres es ir más allá. Y en este día, Señor, entendemos que tú nos quieres llevar
a ese lugar en donde tu gracia sobreabunda, en donde tu poder se manifiesta, en donde tu obra sobrenatural se hace grande en nuestras vidas. Y gracias, Señor, porque podemos escuchar ese llamado tuyo. Y así como tú le dijiste a Pedro, ve y echa tus redes en aguas profundas, escuchamos, Señor, tu llamado. Y como Pedro, queremos decir, Señor, no entendemos, no. Otras veces lo hemos intentado, hemos estado allí, no hemos cogido nada, Señor. Pero tú eres el que nos da la orden. Y eres tú el que nos va a sostener y nos va a llevar. Gracias, Padre, por escucharte. Gracias por tu palabra que es perfecta, Señor. Que se profundice en nuestras vidas y que seas tú mismo, Señor, creando convicción en cada uno de nosotros de lo que tenemos que hacer. Queremos darte gracias también por el papá de María, Señor, que tú lo tienes allá en tu presencia. Gracias porque Él ha estado allí disfrutando de tu grandeza, de tu poder, en la máxima profundidad, Señor, que podemos encontrar en ti. Allí, en donde la muerte no tiene poder, en donde no hay más dolor, en donde no hay más enfermedad, en donde no hay lágrimas. Y te damos gracias por tenerlo a Él ahí en tus brazos. Y pedimos, Señor, por María y por su familia, que tú seas cada vez más enseñándoles el propósito tuyo, tu gran amor y tu gran misericordia en sus vidas, Señor. Y queremos poner en tus manos también la vida de Dani y de Ana. Gracias, Señor, por este llamado que tú les estás haciendo y por cómo tú estás abriendo las puertas para que entren en un lugar donde no saben qué va a pasar, en donde todo es desconocido, en donde todo está más profundo. Pero sabemos, Señor, que si tú los llamas, tú estás con ellos. Y te pedimos, Señor, de una forma especial, que ellos sean instrumentos poderosos en tus manos. En esa iglesia donde ellos se van a vincular, en esa obra que ellos quieren hacer, Señor, allá. Y que tú seas abriendo las puertas y bendiciendo todo lo que ellos hacen. Tú vas delante de ellos, Señor, como poderoso guerrero, lo has demostrado aquí, Señor. Y sabemos y creemos que tú vas a estar allí. Que tu gracia y tu poder van a sobreabundar. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, gracias por tu bondad. Recibimos de ti en este día todo lo que tú tienes para darnos. En el nombre de Jesús. Ahí donde están, ¿por qué no nos tomamos un momentito de las manos? Sé que Pati tiene unos anuncios, no se vayan a ir todavía, no se vayan a mover, pero vamos a cantar la bendición. Vamos a decirle al Señor que el Señor nos bendiga y nos guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros y tenga de nosotros misericordia. El Señor alce sobre nosotros su rostro y ponga en cada uno de nosotros su paz, la paz de Dios. El Señor Señor
Tomen asiento un momentito, Patti tiene unos anuncios que darnos.